Hola a todos, el presente video versará sobre la comparación entre el Estado mexicano y el Estado colombiano respecto a algunas formas de participación democrática que ambos estados contemplan en sus constituciones políticas. Los integrantes del equipo son Mariel Cham Durazo, Sergio Palacios Plasencia y Jesús Velázquez Padilla. Colombia, ubicado en la región noroccidental de América del Sur, cuenta con una superficie territorial de 1.142.000 km² y con una población de 47 millones de habitantes. Por su parte, México se encuentra ubicado en la parte meridional de América del Norte, con una superficie territorial de 1.973.000 km² y una población de 119 millones de habitantes. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista. Cuenta con una forma de gobierno presidencialista. Actualmente quien ocupa este cargo es Juan Manuel Santos. El presidente de la República es el jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Colombia cuenta con un vicepresidente. El actual es Germán Vargas Lleras. La duración del cargo para estos es de 4 años con posibilidad de reelección inmediata para el periodo subsiguiente. El sufragio para los ciudadanos de Colombia es voluntario. Cuenta con una división de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial. El Estado de Colombia está dividido en 32 departamentos y un distrito capital, con autonomía administrativa y presupuesto propio. México se constituye en una república democrática, representativa y federal. Su forma de gobierno es presidencialista, ocupando el cargo de presidente de la República el licenciado Enrique Peña Nieto. En México no existe la figura del vicepresidente, siendo entonces el presidente de la República el jefe de Estado y jefe de gobierno. La duración del cargo presidencial corresponde a 6 años sin posibilidad de reelección. En cuanto al sufragio, en México, este juega un papel bilateral, toda vez que es un derecho y una obligación de los ciudadanos mexicanos. México se divide en 3 poderes, siendo el ejecutivo, legislativo y judicial, componiéndose el Estado mexicano de 32 estados libres y soberanos. Colombia cuenta con una constitución escrita, la cual es denominada Constitución Política de Colombia, vigente desde 1991, misma que está estructurada por un preámbulo, 13 títulos, 308 artículos y 67 artículos transitorios. En ella se reconocen derechos humanos. En cuanto a México, tiene una constitución escrita, que es llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual está vigente desde 1917. Su estructura consta de 9 títulos, 136 artículos, 19 artículos transitorios y esta reconoce los derechos humanos. Respecto a los derechos fundamentales que son reconocidos entre el Estado colombiano y el Estado mexicano, existe una diferencia específicamente en cuanto a que el Estado colombiano reconoce el derecho a un buen nombre, a la libertad de conciencia, el derecho a la honra y el derecho a la paz, los cuales textualmente no están expresos en el texto constitucional de México. Continuando con un análisis comparativo entre estos dos estados, específicamente en cuanto al tema de la participación democrática, encontramos ciertas similitudes, toda vez que de las constituciones políticas de cada país se advierte la existencia de figuras que permiten la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del gobierno, como lo son referéndum, consulta popular, cabildo abierto, revocatoria de mandato y plebiscito. La consulta popular es un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos pueden intervenir en la discusión pública de asuntos de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, puede incidir en el debate y las decisiones que adopten los órganos representativos del Estado. Referéndum es la convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Cabildo abierto
Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Revocatoria de mandato. Los alcaldes contraen con sus electores la obligación de cumplir el programa de gobierno que presentaron al inscribirse como candidatos y, en tal sentido, reciben mandato del elector. El incumplimiento del programa equivale al quebrantamiento del mandato, circunstancia que da lugar a que su elección pueda ser revocada por decisión popular. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Todas estas formas de participación democrática están previstas en la Constitución Política de Colombia, entre los artículos 103 y 106. Por su parte, en la Carta Magna Mexicana no se prevé ninguna, excepto la consulta popular en el artículo 35, fracción octava. Es importante señalar que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en su artículo 5, apartado C, se prevé estas 5 formas de participación. De las 5 formas de participación democrática, mencionaremos el plebiscito, del cual Colombia ha tenido 2. Uno en 1957 y el más reciente en el 2016. También conocido como Plebiscito por la Paz, mismo que tuvo lugar el domingo 2 de octubre del 2016, donde se convocó a los colombianos para que refrendaran los documentos elaborados en el marco del proceso de la paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En México no existe un antecedente efectivo de un plebiscito a nivel federal que haya sido implementado y votado por los ciudadanos mexicanos. Es importante señalar que la figura de plebiscito no se encuentra enunciada dentro del texto constitucional federal, siendo que este únicamente contempla en su artículo 35, fracción octava, una figura equiparable al plebiscito, llamada consulta popular. La consulta popular es un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos pueden intervenir en la discusión pública de asuntos de trascendencia nacional, de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, puede incidir en el debate y las discusiones que adopten los órganos representativos del Estado. Ahora bien, en México solo existe un antecedente de una iniciativa de consulta popular, intentada en el 2014. Misma que fue orquestada por los partidos políticos y no propiamente por organizaciones de la sociedad civil. Dicha consulta popular tenía como principal finalidad modificar la reforma energética, elevar el valor del salario mínimo y reducir el número de legisladores. Esta consulta popular no prosperó debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que se trastocaban temas prohibidos para ser modificados a través de una consulta, enfatizando que los temas restringidos son en materia de derechos humanos, materia electoral, ingresos y gastos del Estado, y desde luego seguridad nacional. Lo anterior generó un gran descontento en la ciudadanía, toda vez que fueron recabados poco más de 13 millones de firmas en relación con la consulta popular, debido a los malos planteamientos inconstitucionales de las preguntas sujetas a consulta. Ahora abundaremos en el ejemplo del plebiscito implementado en Colombia el pasado 2 de octubre, donde se esperaba la victoria del sí para poner fin a un conflicto que lleva más de medio siglo entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC es el grupo guerrillero más antiguo del continente americano, autoproclamado con ideología marxista-lenista. Sus inicios datan por los años 60 y aparecen como autodefensas armadas comunista en el sur del Tolima. En la actualidad, esta organización cuenta con aproximadamente 7.800 integrantes, quienes infundan temor al país por medio de sus atentados, secuestros y comercialización ilegal de drogas, lo que ha llevado a enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, dejando más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6 millones de desplazados.
Tras diversos intentos fallidos, en el año 2012, en el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se inician los diálogos por la paz en la capital cubana. En años subsecuentes se concertaron y desarrollaron pláticas y negociaciones para poner fin a este conflicto, para así, el 26 de septiembre del presente año, firmar el tan esperado acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Uno de los puntos de mayor importancia para el pueblo colombiano de dicho pacto es el cese al fuego y el desarme por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, otros puntos a destacar son el desarrollo agrario, participación política, drogas ilícitas, reparación a víctimas, fin de conflicto y la implementación, verificación y refrendación del Pacto de Paz. Dentro de este último punto es donde aparece el reciente plebiscito en el cual se refrendaría tal documento. Sin embargo, no pudo lograrse, ya que el 50.21% de los votantes decidieron no, superando así al 49.78% de los votantes que decidieron dar sí al ansiado acuerdo. Hasta la fecha del presente video, el presidente Juan Manuel Santos y las FARC acordaron que el mecanismo de refrendación del nuevo pacto, tras el rechazo del anterior en el plebiscito antes referido, será el Congreso de la República de Colombia el encargado de realizar tal tarea. Como conclusión, podemos determinar que después de analizar las distintas formas de participación democrática existentes tanto en el Estado mexicano como en el Estado colombiano, encontramos que la figura del plebiscito en Colombia ha sido llevado a la práctica de una manera real y efectiva, en temas de trascendencia e interés nacional, arrojando una participación ciudadana favorable al ejercicio de dicho instrumento, en contraposición con lo acontecido en el Estado mexicano, donde la única iniciativa de consulta popular no prosperó, esto debido a haber sido planteada de manera inconstitucional, evidenciando hasta cierto punto la diferencia de cultura e idiosincrasia de la población mexicana respecto a la colombiana, toda vez que en México las figuras de participación democrática no son realmente utilizadas debido a un desinterés generalizado de la población en manifestarse respecto de temas de importancia nacional, agregando a lo anterior que a su vez el Estado mexicano no fomenta este tipo de instrumentos de participación democrática en la ciudadanía, existiendo entonces una complicidad en los índices de baja participación en la vida política y gubernamental respecto de los ciudadanos mexicanos.